Supliqué por unas vacaciones familiares durante 8 años, pero mi esposo hizo unas con su amigo y me dejó en casa. Mi hija trajo a casa una foto que reveló todo. Le pedí a mi esposo, Roberto, unas vacaciones familiares cada año durante 8 años. Cada año tenía una excusa. El primer año de casados dijo que necesitábamos ahorrar porque acabábamos de comprar una casa. El segundo año dijo que el trabajo era muy demandante y no podía tomarse tiempo libre. El tercer año estaba embarazada y dijo que viajar sería muy estresante para mi cuerpo. El cuarto año nuestra hija era bebé y dijo que era muy pequeña para disfrutar un viaje. El quinto año estaba embarazada otra vez y usó la misma excusa. El sexto año nuestro hijo era bebé y nuestra hija era pequeña y dijo que manejar 2 niños en vacaciones sería una pesadilla. El séptimo año dijo que los niños finalmente tenían edad suficiente, pero ahora necesitábamos ahorrar para su educación. El octavo año dijo, quizás el próximo año. Siempre había una razón. Nunca había un viaje. Dejé de pedir después del año 8 porque estaba cansada de decepcionarme. Acepté que mi esposo no quería viajar conmigo. Me dije que algunas personas simplemente no son personas de vacaciones. Me convencí de que quedarme en casa cada verano estaba bien y que no necesitaba una playa o montaña o ciudad nueva para ser feliz. Enterré el resentimiento muy profundo donde no tendría que mirarlo. Entonces el mejor amigo de Roberto, Diego, volvió a escena. Habían sido cercanos en la universidad, pero se distanciaron cuando Diego se mudó al otro lado del país. Diego se divorció el año pasado y regresó a nuestra zona. De repente Roberto tenía tiempo para cenas semanales y salidas de fin de semana y llamadas de horas. Al principio no me molestaba. Roberto merecía tener amigos y estaba feliz de que tuviera a alguien con quien hablar además de mí. Pero las cosas empezaron a sentirse desequilibradas. Roberto cancelaba noches de cita para ver a Diego. Pasaba los sábados con Diego en lugar de ayudar con los niños. Hablaba de Diego constantemente como si fuera la persona más interesante del mundo. Nuestra hija preguntó por qué papi siempre estaba con su amigo. No tenía una buena respuesta. Hace 3 meses, Roberto llegó a casa emocionado por algo. Dijo que Diego había sugerido que hicieran un viaje juntos. Una semana en un resort con playa y piscina, y actividades para todas las edades. Los hijos de Diego de su matrimonio también vendrían. Roberto dijo que sería genial para que todos se unieran. Dijo que los niños necesitaban una experiencia de vacaciones real. Preguntó si pensaba que nuestros hijos lo disfrutarían. Lo miré fijamente tratando de entender lo que estaba escuchando. Mi esposo, que se negó a vacacionar conmigo por 8 años, de repente estaba planeando un viaje con su amigo. Pregunté si estaba invitada. Roberto se veía incómodo. Dijo que era como un viaje de hombres. Dijo que Diego estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo de amigo. Dijo que los niños adorarían jugar con los hijos de Diego y solo sería una semana. Dijo que podría tener una semana relajante en casa sola. Realmente pensó que me estaba haciendo un favor. Pregunté cómo podía pagar este viaje cuando no podíamos pagar vacaciones los últimos 8 años. Dijo que Diego cubriría la mayor parte como agradecimiento por ser tan buen amigo durante el divorcio. Pregunté cómo podía tomarse una semana libre cuando no pudo tomarse tiempo libre los últimos 8 años. Dijo que su jefe le debía una, y esta era una circunstancia especial. Pregunté por qué los niños estaban invitados, pero no yo. Dijo que no se trataba de excluirme. Dijo que Diego específicamente quería conectar con nuestros hijos porque extrañaba tener una familia completa alrededor. Todo tenía una respuesta. Ninguna de las respuestas tenía sentido. Le dije a Roberto que no me sentía cómoda con este plan. Le dije que había estado pidiendo vacaciones familiares por 8 años y ahora estaba tomando unas sin mí. Le dije que se sentía como una traición. Me dijo que estaba siendo dramática. Dijo que Diego realmente necesitaba esto. Dijo que los niños la pasarían increíble. Dijo que debería querer que mis hijos experimenten cosas nuevas aunque yo no pudiera estar ahí. Me hizo sentir egoísta por objetar. Se fueron un viernes por la mañana. Roberto empacó las maletas de los niños él mismo, algo que nunca había hecho antes. Subió a todos al auto de Diego y se despidió como si esto fuera completamente normal. Nuestra hija preguntó por qué mami no venía. Roberto le dijo que mami necesitaba un descanso. Me quedé en la entrada viendo a mi familia irse a las vacaciones que había estado suplicando desde antes de que nacieran mis hijos. Luego entré y empecé a hacer cambios. Cancelé los servicios de streaming que Roberto usaba cada noche. Cuando intentó conectarse desde el resort, nada funcionaba. Reorganicé los muebles de la sala como siempre quise. Quité las obras de arte que él eligió y colgué piezas que guardaba en el garaje. Limpié su closet y doné cada prenda que no había usado en 2 años. Convertí el cuarto de huéspedes que usaba como oficina en un rincón de lectura para mí. Compré ropa de cama nueva para nuestro cuarto sin consultarle. Cada día Roberto mandaba fotos de los niños en la playa y la piscina y las actividades del resort. Escribía sobre cuánto se estaban divirtiendo todos. Llamó una vez para decirme que nuestra hija intentó surfear. Sonaba más feliz de lo que había estado en años. Respondí con mensajes cortos y no hice preguntas. Cuando regresaron después de una semana, Roberto entró a una casa diferente. Se paró en la sala mirando alrededor como si estuviera perdido. Se giró lentamente en círculo, asimilando el sofá color crema donde solía estar el marrón y el sillón de lectura posicionado bajo la ventana donde solía estar su escritorio. Sus ojos se movieron hacia la pared donde colgaban mis obras de arte en lugar de sus impresiones deportivas. Su boca se abrió
y cerró 2 veces antes de que saliera algún sonido. Me paré en la entrada de la cocina con los brazos cruzados, viéndolo procesar lo que pasó mientras él estaba fuera, divirtiéndose en la playa. La calma que sentía me sorprendió porque esperaba sentirme nerviosa o culpable cuando llegara este momento. En cambio, me sentía como si estuviera viendo a un extraño descubrir que sus suposiciones estaban equivocadas. La voz de Roberto salió cuidadosa y medida cuando finalmente habló. Preguntó qué le pasó a la casa. Le dije que redecoré mientras tenía algo de tiempo libre durante mi semana relajante en casa. El filo en mi tono cortó el aire entre nosotros. Su cara cambió de confundida a cautelosa, como si acabara de darse cuenta de que entró en algo más grande que cambios de muebles. Lucía y Mateo entraron corriendo por la puerta principal detrás de él, arrastrando sus maletas y hablando uno sobre el otro acerca de la playa. Roberto me miró, luego a los niños, luego de vuelta a mí. Visiblemente, no dijo nada más sobre la casa en ese momento. Esa noche después de la cena, Roberto se acomodó en el sofá y tomó el control remoto. Encendió la televisión y navegó hacia su servicio de streaming. Apareció la pantalla de inicio de sesión pidiendo su contraseña. La ingresó y recibió un mensaje de error diciendo que la cuenta no existía. Su frente se arrugó mientras salía e intentaba un servicio diferente. Mismo error. Intentó el tercer servicio que teníamos. Lo mismo. Roberto me miró donde yo estaba leyendo en mi nuevo sillón. Preguntó por qué los servicios de streaming no funcionaban. Levanté la vista de mi libro y le recordé que esos eran servicios que él usaba, no yo. Le dije que revisé nuestro presupuesto durante mi semana sola y no vi razón para seguir pagando por cosas que no uso. Su mandíbula se tensó y pude ver la frustración creciendo en la posición de sus hombros, pero mantuvo su voz nivelada cuando respondió. Dijo que usaba esos servicios para relajarse después del trabajo. Asentí y volví a mi libro. Sugerí que podía volver a suscribirse con su propio dinero si eran importantes para él. El silencio que siguió se sintió denso e incómodo. Lucía apareció en la entrada del cuarto de huéspedes a la mañana siguiente mientras yo acomodaba libros en mis nuevos estantes. Su voz salió pequeña e insegura cuando preguntó por qué todos los muebles se movieron. Quería saber a dónde fue la oficina de papi. El dolor en su tono me dolió en el pecho, pero mantuve mi cara calmada. Le expliqué que mami necesitaba un espacio solo para ella, y el cuarto de huéspedes funcionaba perfectamente como rincón de lectura. Le dije que papi podía usar el escritorio en nuestro cuarto si necesitaba trabajar en la computadora. Los ojos de Lucía se movieron por el cuarto, asimilando los cambios. No parecía convencida de que esto estuviera bien. Roberto apareció detrás de ella en el pasillo. Su mandíbula estaba tan tensa que podía ver el músculo saltando. No me contradijo frente a Lucía, sin embargo. Solo puso su mano en su hombro y la guió de regreso hacia su cuarto, diciendo algo sobre prepararse para el día. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Roberto se sentó en el borde de nuestra cama, donde yo ya estaba bajo las cobijas leyendo. Podía escucharlo esforzándose por mantener su voz razonable en lugar de enojada. Dijo que la casa se sentía extraña ahora. Preguntó si podíamos hablar sobre decisiones importantes antes de tomarlas en el futuro. Dejé mi libro y lo miré directamente. Le señalé que él no discutió llevar a nuestros hijos de vacaciones antes de reservar. Le dije que supuse que habíamos pasado la etapa de consultarnos sobre decisiones ya que él tomó una tan grande sin mí. La cara de Roberto se puso roja. Insistió que las vacaciones eran diferentes porque Diego necesitaba apoyo y era una circunstancia especial. Su voz aceleró mientras explicaba. Lo interrumpí y le pedí que explicara exactamente qué hacía que las necesidades de Diego fueran más importantes que 8 años de mis peticiones de tiempo familiar. Roberto abrió la boca, luego la cerró. Intentó de nuevo, hablando sobre el momento y la oportunidad, y como todo simplemente se alineó. Las palabras sonaron huecas incluso para él. Se quedó sin terminar el pensamiento. Me desperté temprano a la mañana siguiente y caminé hacia la sala para encontrar a Roberto moviendo el sofá de regreso a donde solía estar. Ya había reposicionado la mesa de centro y estaba alcanzando mi sillón de lectura. Me quedé ahí viéndolo por un minuto entero antes de hablar. Le dije que pusiera todo de regreso exactamente donde yo lo tenía. Roberto se enderezó y su cara se puso defensiva. Empezó a argumentar que esta también era su casa. Lo interrumpí y le dije que si tocaba mi arreglo de nuevo, haría cambios más permanentes. Y no especifiqué cuáles podrían ser esos cambios, pero la amenaza quedó en el aire. Su cara se puso roja, pero movió los muebles de vuelta sin otra palabra. Se fue al trabajo 20 minutos después, sin despedirse. Lucía se subió a mi regazo esa tarde mientras yo trabajaba en mi laptop, en el rincón de lectura. Me contó sobre las vacaciones de esa manera divagante que tienen los niños cuando están procesando algo. Mencionó que los hijos de Diego peleaban mucho. Dijo que papi pasó la mayor parte del tiempo separando sus peleas o hablando con Diego sobre cosas de adultos. Me dijo que no fue tan divertido como pensaba que sería porque papi parecía estresado y distraído todo el tiempo. Archivé esta información cuidadosamente mientras otra capa de enojo se construía en mi pecho. Roberto vendió este viaje como una experiencia increíble para nuestros hijos. Me hizo sentir egoísta por no querer que fueran. Ahora estaba aprendiendo que pasaron la semana viendo a su padre arbitrar a los hijos de otra persona y prestar atención a su amigo en lugar de a ellos.
Roberto sugirió salir a cenar como familia cuando llegó del trabajo 3 días después. Dijo que necesitábamos reconectarnos después de la semana separados. Estaba tratando de sonar casual, pero podía escuchar la tensión en su voz. Le dije que no estaba interesada en pretender que todo estaba normal. Sugerí que debería llevar a los niños él solo si quería tiempo familiar. La cara de Roberto se desmoronó como si lo hubiera golpeado. Se veía genuinamente herido parado ahí en la cocina. No sentía nada excepto una satisfacción distante por finalmente decir no a algo que él quería. Mi hermano Andrés llamó esa noche para saber cómo estaba. Le conté todo sobre las vacaciones y Roberto dejándome atrás y los cambios que hice en la casa. Describí las reacciones de Roberto y la tensión llenando cada habitación. Andrés se quedó callado al otro lado de la línea por un largo momento. Cuando habló, su voz era pensativa. Dijo que sonaba como si finalmente hubiera dejado de aceptar migajas y Roberto no sabía cómo manejarlo. Me dijo que la mayoría de la gente ya habría explotado o se habría ido. Dijo que mi enfoque calmado probablemente era más inquietante para Roberto de lo que hubiera sido gritar. Su validación asentó algo en mi pecho que había estado retorcido desde que Roberto anunció las vacaciones hace 3 meses. Andrés me recordó que no estaba loca por estar tan enojada. Dijo que 8 años de necesidades ignoradas, seguidos de exclusión de un viaje familiar, harían que cualquiera estuviera furioso. Escucharlo decirlo en voz alta me hizo sentir menos sola en esto. Roberto vino a mí la siguiente noche después de que los niños se durmieron y se sentó en el borde de nuestra cama donde yo estaba leyendo. Se veía cansado de una manera que iba más profundo que solo necesitar dormir. Me dijo que lo sentía por no incluirme en las vacaciones y dijo que no se dio cuenta de cuánto me lastimaría. Dejé mi libro y lo miré fijamente tratando de descubrir si hablaba en serio. Le pregunté cómo posiblemente pensó que excluirme de unas vacaciones familiares no me lastimaría después de 8 años de negar mis peticiones. Se pasó la mano por el pelo y admitió que no lo pensó bien, que simplemente se dejó llevar por la emoción de Diego sobre el viaje. La admisión quedó en el aire entre nosotros como algo sólido que podía tocar. Le señalé que encontró tiempo libre del trabajo cuando Diego lo pidió, pero nunca cuando fui yo. Le recordé que encontró dinero en el presupuesto para el viaje de Diego, pero me dijo por 8 años que no podíamos pagar vacaciones. Le dije que de alguna manera encontró la energía para empacar maletas y manejar niños por una semana con Diego, pero siempre dijo que hacer eso en vacaciones sería una pesadilla cuando yo lo sugería. Roberto empezó a defenderse, su boca abriéndose con lo que estaba segura era otra excusa. Luego se detuvo. Solo se quedó sentado ahí en silencio porque realmente no podía argumentar con los hechos que presenté. El silencio entre nosotros se sintió pesado de una manera que me hizo preguntarme si alguna vez podríamos arreglar esto. Lo vi luchar con no tener una buena respuesta, y no sentí nada excepto una especie cansada de satisfacción, porque finalmente veía con lo que había estado viviendo. El teléfono de Roberto vibró en la mesita de noche 2 días después, mientras ambos estábamos en la cocina haciendo el desayuno. Miré y vi el nombre de Diego en la pantalla preguntando sobre su cena semanal usual. Roberto tomó el teléfono y lo vi mirando el mensaje por un largo momento. Su pulgar se quedó sobre el teclado, pero no escribió nada. Le dije que definitivamente debería ir ya, que las necesidades de Diego claramente eran su prioridad. Mi voz salió plana y fría. Roberto me miró y dijo, «Eso no es justo». Pero su cara mostraba que sabía exactamente qué tan justo era en realidad. Escribió un mensaje y dejó su teléfono sin mirarme a los ojos. Me volví hacia los huevos que estaba revolviendo y sentí una pequeña victoria amarga que no significaba casi nada en el panorama más grande de nuestro matrimonio roto. Lucía me encontró sola en el rincón de lectura 3 días después, mientras Roberto estaba en el trabajo. Se subió al sillón conmigo, aunque se estaba volviendo muy grande para caber realmente. Sus rodillas chocaban contra mi laptop. Me preguntó por qué estaba enojada con papi de esa manera directa que tienen los niños cuando están preocupados por algo. Sus ojos se veían asustados de una manera que me hizo odiar toda esta situación y lo que le estaba haciendo a ella. Cerré mi laptop y la acerqué. Le dije que los adultos a veces tienen desacuerdos sobre justicia y respeto, y mami estaba procesando algunos sentimientos heridos ahora mismo. Traté de mantener mi voz calmada y normal, aunque mi pecho se sentía apretado. Se quedó callada por un minuto. Luego me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Susurró que me extrañó durante las vacaciones. Su vocecita abrió algo dentro de mí que había estado tratando de mantener cerrado. La abracé y le dije que yo también la extrañé. Y no la dejé ver mi cara mientras parpadeaba las lágrimas que querían venir. El teléfono de Roberto sonó esa noche mientras limpiábamos después de la cena. Y podía decir por su lado de la conversación que le había contado a su mamá sobre nuestros problemas. Seguía diciendo cosas como, «Lo sé, y tienes razón y entiendo», mientras su cara se ponía más y más incómoda. Cuando colgó, me dijo que su mamá quería hablar con ambos sobre comunicación y compromiso. Realmente me reí en voz alta de eso, un sonido sin ningún humor. Le pregunté si su madre sabía que tomó vacaciones sin mí después de 8 años de excusas. Pregunté si sabía que gastó 3.000 euros en un viaje que alegaba que su amigo estaba pagando. La cara de Roberto se puso roja y dijo que no le contó todo. Le dije que tal vez debería darle la historia completa antes de que empezara a dar consejos sobre nuestro matrimonio. Tampoco tuvo respuesta para eso.
Esperé hasta que Roberto se fue al trabajo a la mañana siguiente antes de revisar nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y abrí nuestra cuenta conjunta. Revisé los cargos de la semana que él estuvo fuera y mis manos empezaron a temblar mientras veía transacción tras transacción del resort. Comidas en el restaurante de la playa, cargos por alquiler de motos acuáticas y clases de paddle surf, compras de souvenirs en la tienda de regalos, un tratamiento de spa, minigolf, visitas a la heladería. Los números se sumaron rápido en mi cabeza. Tomé capturas de pantalla de todo metódicamente, guardando cada imagen en una carpeta en mi computadora. El total llegó a casi 3.000 euros cargados a nuestra cuenta conjunta. A pesar de que Roberto alegaba que Diego pagó la mayor parte del viaje, la evidencia de su mentira estaba ahí en transacciones en blanco y negro que no podían explicarse. Mis manos temblaron más fuerte mientras guardaba la última captura de pantalla. Esperé hasta que Roberto llegara a casa esa noche y los niños estuvieran ocupados con una película en la sala. Abrí las capturas de pantalla en mi laptop y giré la pantalla hacia él sin decir nada. Vi su cara ponerse completamente pálida cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Balbuceó que Diego pagó por los cuartos y los vuelos, pero dividieron los otros gastos. Dijo que técnicamente eso era Diego pagando la mayor parte. Su voz poniéndose defensiva. Le dije que dividir palabras sobre su mentira no estaba ayudando su caso. Le señalé que me dijo que Diego cubriría el viaje como agradecimiento, no que dividirían miles de euros en gastos. La boca de Roberto se abrió y cerró como si quisiera discutir, pero no pudiera encontrar las palabras. Roberto se puso defensivo después de mirar la pantalla por otro minuto. Dijo que estaba siendo irrazonable sobre costos normales de vacaciones y que tenía permitido gastar dinero en nuestros hijos. Su voz subió ligeramente como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. Me recargué en mi silla y le pregunté si recordaba decirme por 8 años que no podíamos pagar vacaciones familiares. Le recordé sobre necesitar ahorrar para la casa, para la educación de los niños, para emergencias. Le señalé que había estado pidiendo gastar dinero en nuestros hijos para unas vacaciones familiares desde antes de que nacieran. No tenía respuesta que no lo hiciera ver peor. Solo se quedó sentado ahí con las manos planas sobre la mesa y la cara roja de enojo o vergüenza. No podía decir cuál. El silencio se extendió hasta que finalmente se levantó y dejó la habitación. Le escribí a Carmen al día siguiente y le pregunté si podía venir esa noche. Llegó con vino y preocupación escrita en toda su cara. Le mostré todo, incluyendo los estados de cuenta de la tarjeta de crédito y la lista que hice de las excusas de Roberto a lo largo de los años. Vi su cara ponerse más enojada mientras leía todo. Se enojó más en mi nombre de lo que incluso yo sentía en ese punto. Me dijo que esto era un patrón de falta de respeto que no cambiaría a menos que forzara el asunto. Dijo que hombres como Roberto solo cambian cuando enfrentan consecuencias reales, no cuando sus esposas simplemente aceptan lo que sea que hagan. Su certeza me ayudó a confiar en mi propia rabia, en lugar de cuestionar si estaba exagerando. Se quedó hasta medianoche revisando todo conmigo y asegurándose de que entendiera que mis sentimientos eran completamente válidos. Roberto trató de iniciar intimidad física esa noche después de que me metí a la cama. Su mano me alcanzó en la oscuridad y me volteé completamente, jalando la cobija apretada alrededor de mí. Preguntó si realmente estábamos en el punto donde ni siquiera lo tocaría. Su voz sonaba herida y confundida. Le dije que no me sentía cercana a alguien que me mentía y me excluía de experiencias familiares. Dije que no podía ser íntima con alguien en quien no confiaba ahora. Se quedó callado por un largo momento. Luego se volteó hacia la otra pared, sin otra palabra. Me quedé ahí en la oscuridad, escuchándolo respirar y sintiendo el espacio entre nosotros como algo físico y frío. El sueño no llegó por mucho tiempo. A la mañana siguiente estaba haciendo el desayuno cuando alguien tocó la puerta principal. Roberto estaba arriba ayudando a Lucía a encontrar su carpeta de tareas, y Mateo estaba viendo caricaturas en la sala. Abrí la puerta y encontré a Diego parado en el porche con las manos en los bolsillos, viéndose incómodo. Preguntó si Roberto estaba en casa, y le dije que Roberto estaba ayudando a los niños con la tarea ahora mismo. Mi voz era educada pero fría, y no lo invité a pasar. Diego cambió su peso de un pie al otro, y dijo que solo quería pasar a hablar con Roberto sobre algo. Sugerí que llamara antes de visitar en el futuro, ya que las mañanas eran ocupadas con los niños. La cara de Diego se puso roja, y asintió rápido. Luego se volteó para irse sin otra palabra. Lo vi caminar de regreso a su auto, y sentí una pequeña satisfacción al hacerlo sentir tan no bienvenido como él me hizo sentir. Roberto bajó unos minutos después y preguntó quién estaba en la puerta. Le dije que Diego pasó sin avisar, pero lo mandé porque estábamos ocupados. La expresión de Roberto se oscureció y preguntó por qué fui grosera con su mejor amigo. Me volteé de la estufa y pregunté si en serio estaba más preocupado por la comodidad de Diego que por los sentimientos de su esposa ahora mismo. Roberto dijo que no era lo que quiso decir, pero yo estaba haciendo todo más difícil al congelar a todos. Le dije que no estaba congelando a nadie. Solo había terminado de acomodar las necesidades de todos los demás antes que las mías. Roberto abrió la boca para discutir, pero Lucía bajó corriendo con su carpeta de tareas y la conversación terminó. La tensión entre nosotros se sentó pesada en la cocina mientras servía el desayuno, y Roberto miraba su plato sin comer mucho. 3 días después, Lucía llegó de la escuela con su mochila llena de papeles y proyectos.
Sacó un dibujo que hizo en la clase de arte y me lo mostró con orgullo. La imagen mostraba figuras de palitos en una playa con un sol y olas dibujadas en crayón. Reconocí a Lucía y Mateo por los colores de su pelo. Había una figura alta etiquetada Papi y varias otras figuras que debían ser los hijos de Diego. Todos estaban sonriendo y sosteniendo juguetes de playa. Yo no estaba en la imagen porque no estuve ahí. Ver la representación visual de mi exclusión me golpeó diferente de lo que esperaba. Mi pecho se apretó y tuve que parpadear las lágrimas mientras Lucía explicaba todos los detalles de su dibujo. Roberto entró a la cocina y me vio mirando la imagen. Su cara mostró genuino remordimiento por primera vez desde que regresó de las vacaciones. Alcanzó el dibujo, pero lo alejé y lo puse en el refrigerador donde lo vería todos los días. Los hombros de Roberto se hundieron y salió del cuarto sin decir nada. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Roberto entró al cuarto y se sentó en el borde de la cama. Dijo, «Tal vez deberíamos probar terapia de pareja para resolver esto». Le dije, «Lo pensaré, pero no estoy haciendo ninguna promesa». Se veía esperanzado como si esto fuera progreso, pero yo principalmente estaba exhausta de estar enojada todo el tiempo. La rabia consume tanta energía y estaba cansada de cargarla todos los días. Llamé a Andrés la siguiente noche y le conté sobre la sugerencia de terapia de Roberto. Andrés se quedó callado por un momento. Luego me recordó que la terapia solo funciona si ambas personas están dispuestas a realmente cambiar, no solo actuar el cambio. Dijo que Roberto podría solo estar tratando de verse como si estuviera haciendo un esfuerzo sin hacer el trabajo real. Sabía que mi hermano tenía razón, pero parte de mí quería creer que Roberto hablaba en serio esta vez. Andrés me dijo que tuviera cuidado y me protegiera emocionalmente. Después de colgar, me senté en mi rincón de lectura y pensé en lo que realmente quería de mi matrimonio. La respuesta no vino fácilmente porque había pasado tanto tiempo enterrando lo que necesitaba. 2 días después, programé una consulta con una abogada de divorcios solo para entender mis opciones. Me dije, esto no significa que he decidido nada, solo necesito información. La oficina de la abogada estaba en el centro en un edificio con alfombra gris y luces fluorescentes. Era una mujer en sus 50 años con ojos amables y una actitud directa. Preguntó sobre la duración de mi matrimonio, nuestros bienes y los niños. Expliqué todo, incluyendo los 8 años de vacaciones negadas y el viaje con Diego. Escuchó sin juzgar y tomó notas. Luego explicó la división de bienes y cómo funciona en nuestra región. Habló sobre los arreglos de custodia y cómo se vería el proceso si yo presentaba la demanda. La información era abrumadora, pero también clarificadora. Saliendo de su oficina, me sentí asustada y poderosa al mismo tiempo. Tenía opciones, y saber eso cambiaba algo fundamental en cómo veía mi situación. Roberto encontró la tarjeta de la abogada de divorcios en mi bolso 2 días después, cuando estaba buscando sus llaves. Entré al cuarto y lo vi sosteniendo la tarjeta con la cara completamente blanca. Preguntó si realmente estaba considerando el divorcio, y su voz temblaba. Le dije que estaba considerando todas mis opciones, ya que nuestro matrimonio claramente no estaba funcionando. Se veía como si lo hubiera abofeteado, y se sentó pesadamente en la cama. Preguntó cuánto tiempo había estado pensando en esto, y le recordé que había sido infeliz por 8 años. Él simplemente no había estado prestando atención. Roberto miró la tarjeta como si pudiera desaparecer si la miraba suficiente tiempo. Luego la puso en el tocador y salió del cuarto sin otra palabra. Lo escuché bajar y la puerta principal abrirse y cerrarse. No regresó por 2 horas. Cuando Roberto regresó, era diferente. En los siguientes días, se volvió extremadamente atento de maneras que nunca había sido antes. Se ofreció a cocinar la cena sin que se lo pidieran. Ayudó con las rutinas de la noche que usualmente evitaba. Preguntó sobre mi día y realmente escuchó las respuestas. Reconocí el cambio de comportamiento impulsado por pánico y le dije que necesitaba ver esfuerzo sostenido, no una actuación temporal. Roberto juró que esto no era temporal y que realmente estaba tratando de arreglar las cosas. Sus ojos estaban desesperados cuando lo dijo, y casi sentí lástima por él. Casi. Pero había visto este patrón antes donde se esfuerza mucho por unos días. Luego vuelve a los viejos hábitos. No iba a confiar en palabras o esfuerzo a corto plazo más. El siguiente martes, Diego llamó a Roberto mientras limpiábamos después de la cena. Yo estaba en la cocina guardando las sobras, y Roberto contestó en la sala. Podía escuchar su lado de la conversación. Roberto le dijo a Diego que necesitaban tomar un descanso de verse tanto. La voz de Diego salió por el teléfono suficientemente fuerte para que captara su tono confundido. Preguntó si esto era porque la esposa de Roberto estaba celosa. Roberto me defendió por primera vez, y dijo que esto era sobre él, necesitando priorizar su matrimonio. Diego discutió, y la voz de Roberto se puso más firme. Dijo que no podía seguir poniendo su amistad por encima de su familia, y necesitaba espacio para trabajar en las cosas en casa. La conversación terminó incómoda, y Roberto entró a la cocina viéndose agotado. No dije nada, pero algo en mi pecho se aflojó ligeramente al escucharlo finalmente elegirme sobre Diego. 3 días después, el papá de Roberto, Fernando, llamó directamente a mi celular. Me sorprendió porque Fernando usualmente pasaba todo a través de Roberto. Preguntó qué estaba pasando con su hijo viéndose miserable y estresado todo el tiempo. Consideré mentir o minimizar todo,
pero decidí que Fernando merecía la verdad. Le di la versión honesta de los eventos, incluyendo los 8 años de vacaciones negadas y el viaje familiar del que fui excluida, y el patrón de Roberto de priorizar a Diego. Fernando se quedó callado por un largo momento y podía escucharlo respirando pesadamente por el teléfono. Luego dijo que no crió a Roberto para tratar a su esposa como un pensamiento tardío. Su voz era decepcionada y enojada de una manera que nunca había escuchado antes. Me agradeció por ser honesta con él y dijo que iba a tener una conversación con su hijo. Colgamos y me sentí extrañamente validada de que alguien de la propia familia de Roberto viera el problema claramente. Fernando aparentemente tuvo una conversación seria con Roberto porque Roberto llegó a casa al día siguiente, viéndose sacudido. Me encontró en el rincón de lectura y preguntó si podíamos hablar. Cerré mi libro y esperé. Roberto se sentó y sus manos estaban temblando ligeramente. Dijo que su papá le señaló que me había estado dando por sentada y tratando la amistad con Diego como más importante que su matrimonio. La voz de Roberto se quebró cuando admitió que su padre tenía razón. Dijo que Fernando le dijo que había estado actuando como un niño egoísta en lugar de un esposo y padre. Las lágrimas empezaron a correr por la cara de Roberto y no las limpió. Se disculpó y dijo que sabía que lo siento no era suficiente, pero quería intentar arreglar esto si yo lo dejaba. Lo vi llorar y sentí mis propias emociones girando entre rabia y tristeza y algo que podría ser esperanza. Le dije que reconocer el problema era solo el primer paso y necesitaba ver cambio de comportamiento real con el tiempo, no solo disculpas. Preguntó cómo se vería eso y le dije que todavía lo estaba descubriendo yo misma. La incertidumbre en ambas nuestras caras reflejaba qué tan rotas se habían vuelto las cosas. Roberto se sentó pesadamente en el sofá y puso su cabeza en sus manos. Me quedé parada porque sentarme junto a él se sentía demasiado íntimo ahora. Preguntó si pensaba que podíamos arreglar esto y le dije que no lo sabía todavía. La respuesta honesta quedó entre nosotros como algo físico. Roberto me miró con ojos rojos y preguntó qué podía hacer para probar que hablaba en serio sobre cambiar. Le dije que las acciones importan más que las palabras y necesitaba ver esfuerzo sostenido, no promesas impulsadas por pánico. Asintió lentamente y se limpió la cara con la manga. A la mañana siguiente, Roberto ya se había ido cuando desperté. Encontré una nota en el mostrador de la cocina diciendo que tuvo una junta temprana. Cuando llegó a casa esa noche, me encontró haciendo la cena y me dijo que había reservado una cita con un terapeuta de parejas llamado Eduardo. Me congelé con el cuchillo en la mano y pregunté cuándo planeaba discutir esto conmigo. La cara de Roberto decayó y admitió que debió haber preguntado primero, pero quería mostrar iniciativa. Dejé el cuchillo con cuidado y le dije que estaba molesta de que tomó esta decisión sin mí, pero iría porque necesitaba saber si este matrimonio realmente podía salvarse. Roberto se veía aliviado y dijo que la cita estaba programada para el próximo martes. Me volví a cortar verduras y no respondí. 3 días después, me encontré con Carmen para un café en la tienda cerca de mi trabajo. Preguntó cómo iban las cosas con Roberto y le conté sobre la cita de terapia. Carmen revolvió su café y preguntó si realmente estaba dispuesta a trabajar en el matrimonio o si solo estaba siguiendo los movimientos antes de irme. La pregunta me tomó desprevenida porque no me había permitido pensar en ello tan directamente. Admití que no lo sabía todavía, porque parte de mí quería creer que Roberto podía cambiar, y parte de mí pensaba que 8 años de comportamiento no cambiarían solo porque lo atraparon. Carmen asintió y dijo que ambos sentimientos eran válidos. Me dijo que confiara en mi instinto de cualquier manera y no dejara que la culpa o el miedo tomaran mi decisión. Le agradecí y nos sentamos en silencio por un momento. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Roberto y yo manejamos separados a la oficina de Eduardo en un edificio médico en el centro. La sala de espera tenía paredes beige neutras y revistas que nadie leía. Nos sentamos a 2 sillas de distancia y no hablamos. Cuando Eduardo nos llamó, era un hombre en sus 50 años con ojos amables y una voz calmada. Su oficina tenía 2 sofás enfrentados y él se sentaba en una silla entre ellos. La configuración se sentía incómoda y tensa desde el primer momento. Eduardo nos pidió a cada uno que explicáramos nuestra perspectiva sobre lo que estaba mal en el matrimonio. Roberto fue primero y se enfocó en problemas de comunicación y cómo nos habíamos distanciado con los años. Yo fui después y me enfoqué en el patrón de necesidades ignoradas y promesas rotas que se acumularon por 8 años. Eduardo escuchó a ambos sin interrumpir. Cuando terminamos, señaló que los problemas de comunicación y las necesidades ignoradas eran ambos síntomas de problemas más profundos de respeto y prioridad. Roberto se movió incómodamente en su sofá. Eduardo le pidió a Roberto que explicara su proceso de pensamiento cuando decidió tomar las vacaciones sin mí. Roberto abrió la boca, luego la cerró. Intentó de nuevo y tropezó con sus palabras. Eduardo esperó pacientemente mientras Roberto luchaba por articular algo coherente. Finalmente, Roberto admitió que realmente no pensó en mis sentimientos para nada. Solo se emocionó por el viaje y quería ir. La desconsideración casual de esa admisión cayó fuerte en la oficina silenciosa. Sentí mi pecho apretarse y mis manos cerrarse en puños. Eduardo escribió algo en su cuaderno y preguntó
cómo esa realización nos hacía sentir a ambos. Antes de irnos, Eduardo nos dio tarea de escribir cada uno lo que necesitábamos del matrimonio y lo que estábamos dispuestos a dar. Tomé la tarea en serio y pasé horas esa noche trabajando en mi lista. Escribí sobre necesitar respeto, compañerismo, prioridad igual, cumplir promesas y toma de decisiones compartida. Roberto terminó su lista en como 20 minutos mientras veía la televisión. La diferencia en nuestros niveles de esfuerzo se sintió simbólica de toda la dinámica de nuestra relación. En nuestra segunda sesión, la siguiente semana, compartimos nuestras listas con Eduardo. La lista de Roberto incluía cosas superficiales como más noches de cita, mejor comunicación y pasar tiempo de calidad juntos. Mi lista abordaba problemas fundamentales de respeto y compañerismo, incluyendo la necesidad de ser considerada en decisiones importantes y el requisito de que mis peticiones recibieran el mismo peso que las necesidades de su amigo. Eduardo leyó ambas listas cuidadosamente y señaló que ni siquiera estábamos operando en el mismo nivel de profundidad sobre nuestros problemas. Roberto se veía defensivo al principio, luego su cara cayó en algo que parecía derrota. Eduardo le preguntó a Roberto si entendía la diferencia entre su lista y la mía. Roberto asintió lentamente y dijo que veía que yo estaba hablando de problemas más grandes de los que él pensaba que teníamos. La sesión continuó con Eduardo presionando a Roberto a profundizar más en por qué había estado evitando una verdadera compañía. Roberto admitió en sesión que había estado evitando verdadera intimidad y compañerismo porque se sentía más fácil tener una amistad superficial con Diego que hacer el trabajo duro del matrimonio. Aprecié la honestidad, pero también estaba furiosa de que eligió lo fácil sobre su familia por 8 años. Eduardo notó que la conciencia era crucial, pero el cambio requería esfuerzo incómodo sostenido, no solo reconocimiento. Roberto estuvo de acuerdo, pero su voz sonó insegura. Esa semana, Mateo empezó a tener berrinches a la hora de dormir que nunca había tenido antes. Gritaba y aventaba cosas y se negaba a calmarse. Roberto y yo lo llevamos con la terapeuta familiar que habíamos usado antes, y ella dijo que Mateo estaba respondiendo a la tensión en la casa. Los niños perciben el estrés, incluso cuando los padres tratan de esconderlo. Roberto y yo acordamos mantener nuestros conflictos privados de los niños, pero el acuerdo se sentía como otra curita en una herida seria. Estaba cansada de proteger la comodidad de todos, mientras mis propias necesidades quedaban sin atender. Al día siguiente, en el trabajo, mi compañera Patricia preguntó cómo estaba porque me había visto estresada últimamente. Le di el esquema básico de lo que estaba pasando con Roberto y la terapia. Patricia se quedó callada, y luego compartió que se divorció de su esposo hace 3 años, después de que él repetidamente priorizó sus hobbies y amigos sobre el tiempo familiar. Dijo que la parte más difícil fue aceptar que su comportamiento mostraba sus verdaderas prioridades, sin importar lo que él alegara sentir. Su historia resonó incómodamente, porque sonaba demasiado familiar. Patricia me dijo que era más feliz ahora de lo que había sido en los últimos 5 años de su matrimonio. Le agradecí por compartir y regresé a mi escritorio, con sus palabras circulando en mi cabeza. El sábado por la mañana, Roberto anunció que íbamos a ir al zoológico como familia y empezó a preparar a los niños antes de que yo terminara mi café. Empacó bocadillos y botellas de agua y bloqueador solar sin que se lo pidieran. Lucía brincaba emocionada mientras Mateo quería llevar sus dinosaurios de juguete a ver los animales reales. El viaje se sintió extraño, porque Roberto seguía tratando de hacer conversación sobre qué exhibiciones les gustarían más a los niños, y yo daba respuestas cortas mientras veía pasar el paisaje. En el zoológico, Roberto tomó la mano de Mateo y dejó que Lucía nos guiara primero al hábitat de los monos. Tomó fotos de los niños frente a diferentes recintos de animales y les compró helado carísimo sin revisar el precio. Lucía se rió cuando las cabras en el área de contacto mordisquearon su manga y Roberto se agachó para ayudarla a alimentarlas correctamente. Mateo se cansó a mitad de camino y Roberto lo cargó en sus hombros sin quejarse, aunque siempre le dolía la espalda después. Todo el día fue lindo y los niños estaban felices, y yo seguía observando a Roberto por señales de que era falso. Cada sonrisa se sentía calculada y cada respuesta paciente a los niños se sentía ensayada, como si estuviera actuando el papel de buen papá. Roberto me atrapó mirándolo fijamente cerca del hábitat de los elefantes y su cara cayó en algo herido, pero no dijo nada al respecto. Almorzamos en el café del zoológico y Roberto les preguntó a los niños sobre su animal favorito hasta ahora. Me quedé callada y tomé mi sándwich mientras analizaba si esto era cambio real o comportamiento de modo pánico. En el camino a casa, ambos niños se quedaron dormidos en sus asientos y Roberto extendió la mano para tomar la mía, pero me alejé para ajustar mi cinturón de seguridad. Dejó su mano en la consola central por 1 minuto antes de moverla de regreso al volante. Nuestra siguiente sesión con Eduardo fue el martes por la noche después de que la mamá de Roberto cuidó a los niños. Me senté en la misma silla que la última vez, y Roberto se sentó en la suya, y Eduardo preguntó cómo estuvo nuestra semana. Le dije a Eduardo que estaba luchando por confiar en los cambios de Roberto, porque todo se sentía como una reacción a que yo amenacé con el divorcio en lugar de crecimiento real. La cara de Roberto se tensó, y dijo que la motivación no importaba si el comportamiento estaba mejorando y yo estaba moviendo los postes de la portería. Eduardo levantó una mano y dijo que ambas perspectivas tenían validez,
Pero reconstruir la confianza requería tiempo consistente, y yo no podía esperar sentirme segura después de 2 semanas de esfuerzo, siguiendo 8 años de decepción. Ahora Roberto se veía frustrado y preguntó cuánto tiempo tenía que probarse a sí mismo antes de que yo le creyera. Eduardo dijo que no había línea de tiempo para la confianza y presionar por una solo me haría más cautelosa. Admití que estaba observando a Roberto constantemente por señales de que volvería a los viejos patrones, y era agotador. Eduardo preguntó qué me ayudaría a sentirme más segura, y dije que honestamente no sabía, porque el daño era muy profundo. Los hombros de Roberto se hundieron y miró fijamente sus manos. Eduardo nos asignó tarea de escribir cada uno 3 acciones específicas que construirían confianza y 3 límites que necesitábamos que se respetaran. Roberto aceptó rápido, pero yo me sentí cansada solo de pensar en más listas y más conversaciones que podrían no cambiar nada fundamental. Ese fin de semana, Roberto sacó el tema de planear unas vacaciones familiares para el próximo verano. Mientras limpiábamos después de la cena, dijo que deberíamos empezar a ahorrar ahora y tal vez ver rentas de playa o cabañas de montaña que los niños disfrutarían. Dejé de limpiar el mostrador y pregunté cómo de repente teníamos dinero para vacaciones cuando supuestamente no podíamos pagarlas por 8 años. La cara de Roberto se puso roja y se quedó callado por un largo momento antes de admitir que el dinero siempre estuvo ahí, pero él simplemente no quería priorizarlo. Su honestidad se sintió refrescante y me hizo querer aventarle el trapo de cocina a la cara al mismo tiempo. Pregunté por qué el viaje de Diego valía la pena priorizar, pero el mío nunca lo fue. Roberto dijo que no tenía una buena respuesta, excepto que Diego lo hizo sonar emocionante y fácil, mientras mis peticiones se sentían como presión y obligación. La admisión quedó en el aire entre nosotros, y tuve que alejarme antes de decir algo que no pudiera retirar. Roberto me siguió a la sala y dijo que sabía qué tan mal sonaba, pero al menos estaba siendo honesto ahora. Y le dije que su honestidad solo confirmaba lo que ya sospechaba, que nunca realmente quiso vacacionar conmigo. Roberto trató de discutir, pero se detuvo y solo se quedó parado ahí viéndose miserable. Lucía bajó preguntando por qué estábamos hablando con voces serias, y yo puse una sonrisa y le dije que todo estaba bien, mientras Roberto fue a ver a Mateo. Mi teléfono vibró el miércoles por la tarde con un mensaje de Diego disculpándose por su papel en la situación de las vacaciones. Dijo que no se dio cuenta de que Roberto había estado negando viajes familiares por años y no habría sugerido excluirme si hubiera conocido la historia. El mensaje era largo y detallado sobre cómo valoraba a nuestra familia y nunca quiso causar problemas en nuestro matrimonio. Lo leí 3 veces tratando de descubrir cómo me sentía. Parte de mí apreció que contactó directamente en lugar de pasar por Roberto. Parte de mí todavía estaba enojada con ambos por todo el desastre. Escribí y borré varias respuestas antes de decidir en un mensaje corto, agradeciéndole por la disculpa, pero diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo. Diego respondió inmediatamente diciendo que entendía y esperaba que todos pudiéramos avanzar eventualmente. No respondí a eso y guardé mi teléfono. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, mencioné el mensaje de Diego y Roberto se veía sorprendido, luego culpable. Preguntó qué respondí y le dije que lo mantuve breve. Roberto asintió y dijo que Diego era un buen tipo que cometió un error. Y yo dije que era generoso considerando que Diego ayudó a orquestar mi exclusión de un viaje familiar. Roberto se reunió con Diego el jueves por la noche y llegó a casa viéndose triste de una manera que no había visto antes. Se sentó en el sofá y me dijo que le explicó a Diego que necesitaban reducir significativamente su amistad mientras él trabajaba en su matrimonio. Pregunté cómo lo tomó Diego y Roberto dijo que fue comprensivo pero claramente decepcionado. La voz de Roberto tenía este duelo como si estuviera llorando algo importante. Lo vi mirar a la nada y sentí un destello de culpa por ser la razón por la que estaba perdiendo a su mejor amigo. La culpa duró tal vez 10 segundos antes de recordarme que Roberto tomó estas decisiones al priorizar a Diego sobre mí por meses. Roberto debió haber visto algo en mi cara porque dijo que sabía que era su culpa y no estaba tratando de hacerme sentir mal. Le dije que no me sentía mal y que debería hacer lo que necesitara hacer para arreglar su matrimonio. Roberto preguntó si pensaba que reducir el contacto con Diego realmente ayudaría y dije que no sabía, pero era un comienzo. Me miró como si quisiera que dijera más, pero no tenía nada más que darle. Eduardo sugirió una separación de prueba en nuestra siguiente sesión y las palabras golpearon la habitación como una bomba. La cara de Roberto se puso pálida e inmediatamente empezó a sacudir la cabeza diciendo que no era necesario. Eduardo dijo que la tensión diaria nos estaba impidiendo a ambos tener claridad sobre lo que realmente queríamos versus lo que nos sentíamos obligados a querer. Sentí este extraño alivio lavarme con la sugerencia como si alguien finalmente me hubiera dado permiso para respirar. Roberto notó mi reacción y se veía aún más en pánico. Eduardo explicó que sería un mes con Roberto quedándose en un departamento rentado y tiempo programado con los niños. Roberto preguntó si esto significaba que nos estábamos divorciando, y Eduardo dijo que significaba que estábamos creando espacio para evaluar el matrimonio honestamente. Acepté intentarlo, y las manos de Roberto estaban temblando cuando preguntó cuándo empezaría esto. Eduardo sugirió dentro de la semana para que pudiéramos usar nuestras sesiones restantes para procesar la separación. Roberto me miró desesperadamente y preguntó si esto era realmente lo que yo quería. Le dije que pensaba que era lo que necesitábamos, y su cara se desmoronó antes de recomponerse.
Roberto encontró un pequeño departamento amueblado al otro lado de la ciudad y sacó sus cosas el siguiente sábado. Los niños lo ayudaron a empacar algo de ropa y artículos de tocador, mientras yo me quedé en la cocina pretendiendo organizar la despensa. Lucía seguía preguntando por qué papi estaba empacando una maleta y a dónde iba. Roberto se arrodilló y le dijo que se quedaría en otro lugar por un tiempo para que mami y papi pudieran trabajar en ser mejores. Mateo no entendía y solo quería saber si papi vendría a su fiesta de cumpleaños el próximo mes. Roberto prometió que estaría ahí y abrazó a ambos niños por mucho tiempo. Cuando Roberto cargó sus cajas al auto, Lucía empezó a llorar y preguntar si nos estábamos divorciando. Me senté en el piso con ella y Mateo y les dije honestamente que mami y papi se estaban tomando un tiempo para ver si podíamos arreglar nuestros problemas. La cara asustada de Lucía rompió mi corazón en pedazos y Mateo empezó a llorar porque su hermana estaba llorando. Roberto regresó adentro y ambos abrazamos a los niños hasta que se calmaron. Los besó para despedirse y me miró como si quisiera decir algo, pero solo se fue. Escuché su auto alejarse y la casa se sintió más vacía y más pacífica al mismo tiempo. La primera semana sin Roberto, oscilé entre alivio de tener mi espacio de regreso y duelo porque mi matrimonio se estaba desmoronando. La casa se mantuvo más limpia porque Roberto no estaba dejando sus cosas por todos lados. No tenía que navegar alrededor de su humor o tratar de forzar conversación durante la cena, pero los niños preguntaban por él constantemente, y tenía que seguir explicando que estaba bien y lo verían pronto. Andrés vino varias noches a hacerme compañía, y vimos películas que los niños escogieron. Me recordó que merecía un compañero que me priorizara y que estar sola era mejor que estar sola en un matrimonio. Su apoyo constante me impidió caer en espiral de duda sobre si estaba haciendo lo correcto. El jueves por la noche, casi le escribí a Roberto para preguntar cómo estaba, pero me detuve porque eso derrotaba el propósito del espacio. Carmen llamó para ver cómo estaba y le conté sobre la separación. Preguntó si me sentía aliviada o triste, y dije ambas dependiendo de la hora. Dijo que era normal y debería confiar en lo que sea que estuviera sintiendo sin juzgarlo. Roberto recogía a los niños cada miércoles por la noche y sábado según nuestro horario. Lucía reportó que el departamento de papi era pequeño, pero él puso una esquina con sus juguetes y libros. Dijo que papi se veía triste, pero estaba tratando muy fuerte de hacer que su tiempo juntos fuera divertido. Iban al parque y compraban pizza y veían películas juntos. Mateo dijo que papi lo dejaba quedarse despierto después de la hora de dormir y tener más postre. Roberto claramente estaba en modo de compromiso total con los niños, y estaba feliz de que estuviera dando el paso, aunque tomó una separación para que pasara. Cuando los dejó el miércoles por la noche, preguntó si podíamos hablar un minuto. Me paré en la entrada y él preguntó cómo estaba. Dije que estaba bien y pregunté por él. Dijo que el departamento estaba solitario, pero estaba usando el tiempo para pensar en todo lo que Eduardo dijo. Asentí y le dije que los niños lo extrañaban. Se veía como si quisiera decir más, pero solo me agradeció y se fue. Viéndolo caminar hacia su auto, me sentí triste por lo que solíamos ser antes de que todo se complicara. Empecé a usar mis noches sola para hacer cosas que había abandonado a lo largo de los años. Me uní a un club de lectura que se reunía los martes en la noche en la biblioteca, y realmente terminé de leer la novela asignada sin quedarme dormida. Me inscribí a una clase de cerámica los jueves por la noche, e hice tazones chuecos que la instructora dijo que mostraban promesa. Me quedé despierta hasta tarde leyendo libros que había querido leer desde hace tiempo, y no me sentí culpable por los platos en el fregadero hasta la mañana. La versión de mí misma con la que me estaba reconectando se sentía más fuerte y más segura de lo que quería. Andrés notó el cambio cuando vino el viernes y dijo que me veía más ligera de alguna manera. Le dije que estaba recordando quién era antes de convertirme en la esposa de alguien y la mamá de alguien. Dijo que esa persona siempre había estado ahí, solo enterrada bajo años de poner a todos los demás primero. Esa noche, me miré en el espejo del baño y reconocí a la mujer que me miraba de vuelta por primera vez en años. Roberto me escribió 3 días después preguntando si quería reunirme para cenar sin los niños. Miré el mensaje por un largo tiempo antes de escribir de vuelta que lo vería. Escogimos un restaurante italiano tranquilo al otro lado de la ciudad, donde ninguno conocía a nadie. Llegué primero y me senté en una mesa de esquina viendo la puerta. Roberto entró viéndose más delgado de lo que recordaba, su camisa colgando más suelta alrededor de sus hombros. Me vio, y su cara hizo algo complicado entre esperanza y miedo. Se sentó frente a mí y ordenamos agua y entradas que ninguno comería. Roberto se aclaró la garganta 2 veces antes de hablar. Dijo que había estado yendo a terapia individual cada semana desde que empezó la separación. Dijo que su terapeuta lo estaba ayudando a entender cuánto me había dado por sentada a lo largo de los años. Su voz se quebró cuando dijo que lo sentía por todo, por cada excusa de vacaciones y cada vez que eligió a Diego sobre nuestra familia, y especialmente por ese viaje. Las lágrimas corrieron por su cara y no las limpió. Creí que su remordimiento era real, sentada ahí viéndolo llorar en su vaso de agua, pero no estaba segura si el remordimiento real era suficiente para arreglar 8 años de sentirme invisible en mi propio matrimonio. Y respiré y le dije a Roberto algo en lo que había estado pensando por semanas. Dije que había sido más feliz durante la separación
de lo que era en nuestra vida diaria juntos. Las palabras quedaron entre nosotros pesadas y verdaderas. La cara de Roberto se puso pálida y bajó su tenedor aunque no había tomado un bocado. Preguntó qué significaba eso para nosotros avanzando, su voz apenas arriba de un susurro. Admití que no lo sabía todavía porque todavía estaba descubriendo si quería reconstruir lo que teníamos o empezar de nuevo completamente. Roberto asintió lentamente como si estuviera absorbiendo un golpe. El mesero pasó a ver cómo estábamos y ambos dijimos que todo estaba bien, aunque nada estaba bien. Nos sentamos en silencio por un rato picoteando pan que ninguno quería. Roberto finalmente preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarme a decidir. Le dije que solo siguiera haciendo su terapia y estando presente con los niños. Dijo que lo haría y extendió su mano hacia la mía a través de la mesa. Lo dejé tomarla por un momento antes de retirarla. Eduardo programó sesiones individuales con ambos antes de nuestra siguiente reunión conjunta. Fui el martes y hablé sobre mis miedos de confiar en los cambios de Roberto. Eduardo escuchó e hizo preguntas que me hicieron pensar más intensamente sobre lo que realmente quería. Roberto fue el jueves y me pregunté qué le dijo a Eduardo sobre su lado de las cosas. Cuando nos reunimos juntos el sábado, Eduardo nos miró a ambos con su cara de terapeuta calmada. Dijo que ambos habíamos crecido durante la separación en maneras importantes. Dijo que Roberto estaba empezando a entender sus patrones y yo me estaba reconectando conmigo misma. Pero luego Eduardo dijo que necesitábamos decidir si queríamos volver a crecer juntos o seguir creciendo separados. La elección se sintió imposiblemente pesada, sentada ahí en su oficina, con la máquina de ruido blanco zumbando en la esquina. Roberto me miró y yo miré el piso. Eduardo dijo que no teníamos que decidir en ese momento, pero deberíamos pensar seriamente sobre lo que cada uno quería. Roberto me llamó más tarde esa semana y preguntó si podía pasar a la casa para hablar. Dije que sí, y llegó con flores, lo cual se sintió como demasiado. Nos sentamos en la sala que había reorganizado y preguntó si podía regresar a casa y continuar trabajando en nuestro matrimonio desde ahí. Dijo que estar separados lo estaba matando y quería probar que podía ser mejor mientras vivíamos juntos. Sentí pánico subir en mi pecho ante el pensamiento de que regresara antes de que yo estuviera lista. Le dije que necesitaba otras 2 semanas de separación para estar segura de mi decisión. La cara de Roberto decayó y asintió, pero podía ver el miedo en sus ojos. Pensó que me estaba moviendo hacia el divorcio, y tal vez lo estaba. Dejó las flores en la mesa de centro y salió viéndose derrotado. Tiré las flores después de que se fue porque se sentían como presión que no necesitaba. Carmen vino el domingo con café y panecitos. Nos sentamos en mi rincón de lectura y preguntó cómo se vería mi resultado ideal. Me di cuenta sentada ahí que quería un compañero que me eligiera consistentemente, no alguien al que tuviera que amenazar con divorcio para obtener consideración básica. Roberto había estado mejor durante la separación, pero necesitaba saber si era sostenible o solo comportamiento de modo crisis. Carmen dijo que era un estándar justo de tener. Dijo que no debería conformarme con alguien que solo aparecía cuando tenía miedo de perderme. Sus palabras me hicieron sentir menos culpable por mantener a Roberto a distancia. Hablamos sobre su trabajo y su vida amorosa y cosas normales que no tenían nada que ver con mi matrimonio fallando. Se sintió bien ser una persona fuera de este desastre por un rato. Pasé los siguientes días visualizando ambos futuros posibles. Uno donde Roberto y yo reconstruíamos nuestro matrimonio con nuevos patrones y compañerismo genuino. Uno donde estaba sola construyendo la vida que quería sin esperar el permiso de alguien más. Ambas opciones tenían atractivo y ambas me aterrorizaban de diferentes maneras. Andrés vino el miércoles y le conté sobre mi ejercicio de visualización. Dijo que no tenía que decidir basada en miedo. Podía decidir basada en lo que realmente quería. Le pregunté cómo se suponía que supiera lo que quería cuando todo se sentía complicado. Dijo que imaginara ambos escenarios 5 años en el futuro y viera cuál me hacía sentir más como yo misma. Intenté eso más tarde, acostada en la cama mirando el techo. Ningún futuro era perfectamente claro, pero uno se sentía más ligero de alguna manera. Roberto me mandó un email largo el viernes por la mañana. Lo abrí en mi teléfono durante mi hora de almuerzo y tuve que leerlo sentada en mi auto. Detalló todos los cambios a los que estaba comprometido, incluyendo continuar terapia, programar tiempo familiar dedicado cada semana, mantener límites con Diego y planear activamente nuestras vacaciones familiares para el próximo verano. Listó fechas y acciones específicas como si estuviera presentando un plan de negocios para nuestro matrimonio. Y el esfuerzo que puso en el mensaje mostraba que estaba tomando esto en serio. Lo leí 3 veces tratando de sentir lo que quería sentir. La primera vez me sentí molesta por la formalidad. La segunda vez me sentí triste de que tomara todo esto para llegar aquí. La tercera vez sentí algo como esperanza cautelosa de que tal vez realmente estaba cambiando. No respondí inmediatamente porque necesitaba procesarlo. Llamé a la abogada de divorcios el lunes e hice otra cita. Me recordó y me dio espacio esa tarde. Me senté en su oficina mientras explicaba la línea de tiempo si decidía proceder con el divorcio. Fue directa sobre el proceso y los costos y cuánto tiempo tomaría todo. Tener la información me hizo sentir más en control, aunque no había decidido nada. Saliendo del edificio de su oficina hacia el estacionamiento, me di cuenta de algo importante. No tenía miedo del divorcio en sí. Tenía miedo de renunciar a algo en lo que había invertido 8 años.
Esos eran miedos diferentes, y reconocer la diferencia importaba. Nuestra siguiente sesión de terapia estaba programada para el jueves. Entré sintiéndome nerviosa, y encontré a Roberto ya sentado ahí, viéndose igual de ansioso. Eduardo nos preguntó dónde estábamos en nuestro pensamiento, y respiré profundo. Le dije a Roberto y Eduardo que estaba dispuesta a intentar la reconciliación con condiciones y expectativas claras. Todo el cuerpo de Roberto pareció relajarse, y su cara mostró alivio mezclado con esperanza. Me sentía cautelosamente optimista, pero en guardia como si estuviera probando hielo que podría romperse. Eduardo nos advirtió que reconstruir la confianza era trabajo lento, y los retrocesos eran normales. Dijo que necesitaríamos seguir viniendo a terapia y comunicándonos honestamente, incluso cuando fuera difícil. Roberto aceptó inmediatamente, y yo asentí. Programamos nuestra siguiente sesión, y salimos juntos al estacionamiento. Roberto preguntó si podía abrazarme, y dije que sí. Me abrazó fuerte, y sentí su corazón latiendo rápido contra mi pecho. Roberto regresó a casa después de 5 semanas de separación, un sábado por la mañana. Pasamos el viernes por la noche estableciendo nuevas reglas de la casa sobre toma de decisiones, comunicación y establecimiento de prioridades. Escribí todo para que lo tuviéramos como referencia después. Roberto aceptó todo sin discutir, lo cual era nuevo. Movió sus cosas de regreso mientras los niños estaban en casa de mi mamá, para que no vieran la incomodidad. La primera semana de regreso fue extraña, mientras navegábamos nuevos patrones. Roberto preguntaba antes de hacer planes, y me consultaba sobre compras, y realmente aparecía cuando decía que lo haría. Lavaba los platos sin que se lo pidieran, y jugaba con los niños antes de revisar su teléfono. Observaba cuidadosamente por señales de que esto era sostenible, o solo otra actuación. Cada noche me iba a la cama preguntándome si mañana sería el día en que volvería a los viejos hábitos, pero hasta ahora estaba cumpliendo consistentemente sus compromisos. No estaba lista para confiar completamente todavía, pero estaba observando. 2 semanas después, Roberto entró a la cocina con su laptop abierta y giró la pantalla hacia mí. Había reservado unas vacaciones familiares a un resort de playa para el próximo verano, sin que yo le pidiera o recordara. El email de confirmación mostraba una semana en un lugar con piscinas y acceso al océano y actividades para niños. Miré la pantalla tratando de procesar que esto realmente estaba pasando. Roberto preguntó si las fechas funcionaban y si quería ver las comodidades del resort juntos. Nos sentamos en la mesa de la cocina abriendo el sitio web y hablando sobre lo que los niños disfrutarían y cuánto costaría todo. Roberto escribió números de presupuesto en un blog de notas y preguntó mi opinión sobre planes de comidas versus cocinar en el cuarto. Toda la conversación se sintió extraña, como si estuviéramos hablando un idioma que apenas empezábamos a aprender. Seguía esperando a que él retomara el control o descartara mis sugerencias, pero realmente escuchó y ajustó planes basado en lo que yo dije. Planear algo juntos en lugar de que él decidiera solo se sintió extraño, pero también bien de una manera que hizo que mi pecho se sintiera menos apretado. 3 meses después de que Roberto regresó a casa, nos acomodamos en patrones que eran mejores, pero definitivamente no perfectos. Algunas mañanas Roberto se despertaba y automáticamente revisaba su teléfono antes de decirme buenos días, y tenía que recordarle que habíamos acordado conectarnos primero. Algunas noches hacía planes sin preguntar si lo necesitaba en casa y luego se ponía defensivo cuando lo señalaba. Todavía me encontraba enojándome por los 8 años que pasé pidiendo cosas que le dio a Diego sin dudar. Durante nuestra siguiente sesión con Eduardo, mencioné sentirme atrapada en el resentimiento, y Eduardo nos recordó que el progreso nunca se mueve en línea recta. Dijo, no estábamos tratando de restaurar nuestro viejo matrimonio porque esa versión no funcionaba. Estábamos construyendo algo nuevo con reglas y expectativas diferentes. Roberto asintió y admitió que a veces olvidaba los nuevos patrones y volvía a los viejos hábitos. Le dije a Eduardo que luchaba con confiar en que los cambios durarían. Eduardo dijo que era completamente normal después de años de decepción, y la confianza se reconstruye lentamente a través de acciones consistentes con el tiempo. Lucía vino a mi rincón de lectura una tarde mientras terminaba un libro y se subió al sillón conmigo. Dijo que estaba feliz de que papi estuviera en casa y que parecíamos más felices ahora, aunque podía notar que todavía estábamos trabajando en las cosas. Su observación me sorprendió porque pensé que habíamos estado escondiendo los momentos difíciles bastante bien. Pregunté qué la hacía pensar que estábamos trabajando en las cosas, y dijo que hablábamos más ahora, y papi ayudaba con cosas que solía ignorar. También dijo que parecíamos menos enojados el uno con el otro que antes de que papi se fuera. La abracé fuerte y le dije que los adultos a veces tienen que aprender cómo ser mejores compañeros, y eso toma práctica. Pensé en cómo nuestros hijos nos estaban viendo descubrir cómo se veía una relación saludable. Quería mostrarles que las personas pueden crecer y cambiar cuando ponen esfuerzo real, pero también quería que vieran que el respeto propio importa y que pedir lo que necesitas no es egoísta. Lucía me apretó fuerte y dijo que le gustaba más nuestra familia ahora. 6 meses después de la separación, Roberto y yo nos sentamos juntos a planear nuestras vacaciones familiares con emoción real, en lugar de resentimiento. Los niños sabían del viaje ahora y hablaban de ello constantemente preguntando qué haríamos en la playa y si podían intentar surfear. Roberto buscó clases de surf para principiantes
y yo investigué restaurantes adecuados para niños cerca del resort. Dividimos las tareas naturalmente con ambos contribuyendo ideas y tomando decisiones juntos. Me di cuenta de que no éramos la misma pareja que éramos antes de que todo esto pasara. Y honestamente, eso era bueno porque esa pareja no estaba funcionando. Estábamos construyendo algo más honesto donde las necesidades de ambos importaban y ambos realmente aparecíamos. Roberto todavía tenía momentos donde volvía a los viejos patrones. Y yo todavía tenía días donde el resentimiento surgía, pero estábamos intentando de maneras que nunca habíamos hecho antes. No era una reconciliación de cuento de hadas donde todo de repente se volvía perfecto. Era progreso real hacia un compañerismo real donde ambos participábamos. Ahora mismo, eso se sentía suficiente.